Ignacio Ibarra, es el doctor Sebastián. Pues primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que aquí el doctor Carlos, pues como les dijo, fue mi paciente. Bueno, todavía estamos viéndonos. Y bueno, platicando, pues pensamos que podría ser una buena oportunidad para pues interactuar las diferentes pues especialidades, ¿no? Al final pues no somos médicos, pero pues sí hay mucha relación, y más estrechamente con ustedes, pues hay una gran relación que compartimos, porque a fin de cuentas pues estamos todos muy cerquita. Y ahorita van a ver, es una plática realmente muy sencilla, muy didáctica, y que pues de cosas que hacemos día con día, y pues esperemos que les pueda servir de algo. Y pues vamos a empezar con el doctor Sebastián. Bueno, pues mucho gusto, yo soy el doctor Sebastián, y primero pues me quiero presentar. Yo soy relativamente nuevo aquí en Cancún, gracias a la invitación que me hizo el doctor Ignacio y Aide. Aunque ya nuevo entre comillas, ya llevaré como 1 año o 3 meses más o menos trabajando con ellos en el consultorio. Yo hice mi especialidad de odontopediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde pues seguramente ustedes ya han escuchado del hospital. Nos enfocamos mucho al tratamiento de niños con discapacidad o compromiso médico sistémico. Pertenece a la UNAM. Actualmente doy clases en la Universidad de Anáhuac, pero ya con anticipación ya daba clases en Ciudad de México. Pertenezco a la fundación de Red Down, no sé si la conocen o la han escuchado, de manejo clínico a niños con síndrome de Down, y también capacitación a gente que esté en relación o íntimo contacto con niños con síndrome de Down o área de la salud también. Soy líder de opinión speaker de la marca de Curaprox, que ahorita afortunadamente es la número 1 en cuanto a cuidados preventivos y de odontología. Y pues obviamente mi consulta privada es con mis compañeros de Happy Smiles. Esta plática, de hecho, desde que me comentó el doctor Ignacio que íbamos a darla para otorrino, para mí tiene un significado muy importante, porque mi papá es otorrino en Ciudad de México, en Grupo Ángeles, es el doctor José Ángel Pérez Domínguez. Entonces, en cuanto me dijeron que íbamos a dar una plática para otorrino, le mandé la foto y como tía, empezó a compartir todo con todos la familia, los primos y demás, ¿no? Y en la fundación de Red Down evidentemente tenemos un contacto muy estrecho con varios otorrinos, más enfocados en el área de otorrino pediátrica y en área del sueño. De hecho, el doctor Javier Nagore, incluso en su Instagram está como doctor sueño. Él se encarga mucho de esa cuestión de la somnología y esas cuestiones. Y con la doctora Iris Rentería, ella se enfoca demasiado en la cuestión de crecimiento y desarrollo evidentemente de los niños, en la cuestión respiratoria y las alteraciones de frenillos que nos van haciendo los efectos dominó de complicaciones para obviamente en un futuro tratar las áreas tanto dentales como de respiración. Y bueno, el doctor Abraham Castillo, él fue invitado a la fundación, pero se perdió como esa relación porque él está en Monterrey y no había un contacto tan estrecho con él. Bueno, ahora me presento yo. Ya le dije mi nombre. Yo estudié la carrera en la UNAM, en la Facultad de Odontología. Ya tiene pues varios años, más o menos. ¿Qué generación soy? Ya no me acuerdo. Pero bueno, terminé hace como 18 años. No sé qué generación soy. 99-2003. Y después hice una maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Es una escuela particular, ¿no? Pero la verdad es que es, yo creo que de las mejores que hay en México. De hecho, casi todos los alumnos son extranjeros. De aquí de los 14 que éramos en el grupo, solo y yo somos mexicanos, todos los demás son extranjeros. Es una escuela que se ha enfocado realmente te tienen enclaustrado ahí 2 años y medio todo el día, entonces no puedes trabajar, entonces eso hace que no tan fácilmente quieran estudiar ahí, porque pues, no puedes empezar a producir, pues la parte que está, pero sí es muy bueno. Pues siempre comentando el estar en diferentes congresos. Yo desde que estaba estudiando, pues cada año presentamos póster a la fecha en la Asociación Americana de Ortodoncia, y pues siempre estar tratando de estar en el medio, ¿no?
Bueno, esta es mi familia, son mis 2 hijos, Juan Pablo, Sofía y mi esposa. Ella también es ortodoncista, también estudió en la misma escuela, ahí la conocí, ella es venezolana, y bueno, nos conocimos. Un poco para compensar todo lo que nos metemos extras, pues hago un poco de ejercicio y bueno, hago triatlón y pues es uno de mis hobbies. Y también aquí el doctor, a veces coincidimos en unas carreritas. Esta fue hace 15 días, ahí nos echamos unas carreritas. Entonces, bueno, ya. Entonces, estas preguntas para nosotros son muy importantes, incluso cuando doy clases, es pregunta clave cuando tocamos temas de respiración. La primera que les hago a mis alumnos, e incluso a algunos pacientes, a mamás de nuestros pacientes, ¿a qué especialista remitimos a un paciente con problemas de respiración? La primera respuesta, y evidentemente más para ustedes, va a ser al otorrino. Obviamente hay más áreas especializadas dependiendo qué problema de respiración sea. Si decimos problema de respiración, ustedes que son expertos en esa área van a desglosar una lista impresionante de problemas de respiración. Pero si se lo manejamos a gente que no es experta en el área médica, la primera respuesta es otorrino. Hay quien nos dice al alergólogo, al neumólogo. Entonces, esas cuestiones tenemos que hacer mucho hincapié porque dependiendo del problema, podemos ser varias áreas las que las tratamos. De hecho, esta plática no venimos a dar clase porque obviamente ustedes son médicos, pero sí queremos como fomentar esa alianza, esa amalgamar las especialidades, porque como bien decía el doctor Ignacio, estamos trabajando vía aérea, ¿no? Entonces, sobre todo yo que me dedico a la odontopediatría, es bien importante el saber diagnosticar desde muy temprana edad alguna complicación para saberla manejar y evitar obviamente cirugías o cosas más complicadas en un futuro, que incluso cuando el niño termina de desarrollarse, pues hay veces que de plano es cirugía en lugar de algún tratamiento, por ejemplo en nuestra área un tratamiento ortopédico para ir guiando el crecimiento. Entonces en eso se va a enfocar un poco la plática para darnos cuenta cómo podemos compaginar de mejor manera, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuándo debemos acudir al odontopediatra por primera vez? Aquí hay muchísimas dudas y muchísimas respuestas. Si yo le pregunto eso a una mamá, de hecho siempre nos llegan mamás con el hijo, no sé, de 10 años y el hermanito de 4 años. Al que llevan a consulta es al grandecito. Y es bien común que me digan, ¿y a qué edad le traigo al hermanito? Y yo siempre le digo, ¿qué edad tiene? 5 años. Le digo, ya viene 5 años tarde. Nosotros vemos a niños, incluso recién nacidos. Los más pequeños que hemos operado es de 2 días de nacido. Y ahorita vamos a ver por qué si aún no tienen dientes, por qué los veo si soy dentista, entre comillas. Entonces aquí el término que más nos gusta implementar es estomatólogo, que vemos cavidad bucal, no solamente dientes, ¿no? Incluso la Academia Americana de Odontopediatría y la Academia Europea de Odontopediatría dan 2 respuestas. Que cuando el niño debe ir por primera vez al odontopediatra es cuando erupciona el primer diente o cuando cumple 1 año, lo que suceda primero, no siempre es a la par. Pero al diagnosticar complicaciones de crecimiento y de lactancia, de frenillos, de tejidos blandos y demás, ¿por qué esperar hasta que salga el diente? ¿Por qué esperar hasta 1 año? Cuando a lo mejor la complicación es desde la lactancia y desde ahí empezamos a generar complicaciones tanto de respiración por una mala técnica de lactancia y de crecimiento. Entonces, entre antes empecemos a trabajar, pues obviamente un mejor futuro para el niño, ¿no? Y en eso se va a enfocar un poco el inicio y la introducción del tema. Si nosotros analizamos el proceso de la lactancia, vemos cómo la lengua hace presión del pecho de la madre sobre el paladar. Y evidentemente aquí el niño se está obligando a respirar por la nariz. Esa presión que hace la lengua se forma de 17 músculos, más todos los músculos de la masticación, más los labiales, los faciales, más los de respiración y accesorios. Obviamente esta musculatura para el crecimiento y desarrollo del niño van a ser muy benéficos, es como ir al gimnasio, estamos hablando de músculos. Si hay una alteración en este punto, el niño no va a tener una correcta formación y desarrollo tanto de los maxilares como esa dinámica de respiración. Si hay una alteración en la lactancia, ¿qué es lo que va a suceder? La mamá deja de lactar. ¿Y qué va a optar? Por un biberón y fórmula.
Y eso para nosotros son muchísimas complicaciones. Alteración de crecimiento por el biberón y no por usar el pecho. Y la fórmula es equivalente a caries en un futuro. Las fórmulas es azúcar en un porcentaje altísimo. Perdón que te interrumpa. ¿Ah? Nada más una precisión. El recién nacido es respirador nasal obligado. Exactamente. No sabe respirar por la boca. Exactamente. Y de hecho, eso es algo padrísimo. El que nos estén compartiendo todo ese conocimiento para nosotros es muy, muy valioso. Nosotros nos hemos enfrentado con mamás que dejan de lactar. Obviamente, como usted lo menciona, el niño es respirador nasal obligado. Pero si nosotros empezamos a darle biberón, vamos a ocasionar ciertas alteraciones en crecimiento, cuando en un futuro lo vamos ahora a cambiar a que sea respirador oral. Y ahorita vamos a ver esas cuestiones, porque incluso en nuestros niños con síndrome de Down pasa bien seguido, incluso por la hipotonía, la boquita abierta, la hipotonía lingual, que también se puede traducir a una macroglosia y esas cuestiones. Si no desarrollamos una buena tonicidad muscular, no vamos a lograr un cierre bucal. Un niño con hipotonía y boca abierta todo el tiempo, más el colapso del maxilar y la profundidad del paladar, que ahorita vamos a ir viendo esos puntos, para él va a ser más fácil que entre aire por la boca que por la nariz, ¿no? Entonces ahí en un futuro es donde empieza el clásico efecto dominó que siempre les explico a las mamás de las complicaciones, el clásico niño que ronca y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, este punto es de nuestras principales consecuencias de la consulta alterada por problemas de lactancia. El clásico frenillo lingual restrictivo o anquiloglosia, como lo queramos ver, dependiendo la literatura, dependiendo las clasificaciones, ¿no? En cuanto a frenillos, podemos observar muchísimos tipos de frenillos, desde su inserción, desde el tipo si es fibroso o no tan fibroso, submucoso, etcétera, ¿no? Lo importante no es la clasificación, es qué alteraciones nos está provocando. Dependiendo obviamente el tipo, es el tipo de procedimiento que hacemos, si tenemos que hacer frenilectomía, si es un tipo de frenilectomía que solamente hacemos una incisión o tenemos que retirar tejidos, si se sutura, no se sutura, etcétera, ¿no? Pero lo importante es ver qué complicaciones nos está empezando a ocasionar. Obviamente hay muchas técnicas para valorar un frenillo. Cuando la lengua no puede contactar el paladar duro con la boca abierta, que ese es un ejercicio que yo les pongo mucho a mis alumnos incluso, que les pido abran la boca máxima y abriendo la boca máxima apertura, intenten tocar el paladar. Incluso no todos pueden, a pesar de que nosotros probablemente no tenemos alteración de frenillo, incluso yo si abro a máxima no logro contactar, o a lo mejor sí, pero no con demasiada presión. Hay gente que tiene que cerrar un poquito para tocar el paladar. Hay gente que ni siquiera rebasa la dimensión media. Hay gente que ni siquiera rebasa el borde incisal de los dientes inferiores, por lo tanto no puede ni siquiera sacar la lengüita, ¿no? Si eso lo pedimos a esos niños que tienen el frenillo muy restrictivo, saca la lengüita, vamos a ver que o no puede o que se hace bífida. Ahí son focos rojos muy importantes, ¿sale? Nosotros en el hospital nos hacían mucho hincapié en las matrices funcionales que hacían estos tres autores, Cherry, Durán y Ustrell. A nuestros pacientes que les hacíamos ortopedia, por obligación nos hacían hacer estas pruebas. Checar las narinas, hacíamos que el paciente haga una inspiración profunda, fuerte, por la nariz evidentemente, y ver si había un colapso o no, si este colapso era parcial, si no había colapso, o si era bilateral, unilateral, etcétera, ¿no? Checábamos la movilidad de la lengua y el espacio de la orofaringe. Obviamente todo esto para un niño en desarrollo, si hay alteración, pues nos puede dar muchas complicaciones. Y enfocado en nuestra área, nosotros siendo odontólogos, yo no voy a trabajar en narinas, no voy a trabajar en amígdalas, donde sí puedo trabajar, pues obviamente es en la lengua o en frenillos, ¿no? Tenemos esta clasificación de estos mismos autores, que es del 1 al 5, incluyendo un 0. El 0 es cuando ya es un paciente con frenilectomía. El 1 cuando lo que les comentaba, teniendo una máxima apertura, hay buen contacto de la lengua sobre el paladar, y así sucesivamente yendo hacia la más complicada, ¿no? Que es cuando no pueden levantar más alto de los bordes incisales de los dientes inferiores. Entonces, entrando un poco al tema de la lactancia, que es lo que les mencionaba, aquí es bien importante
que el niño tenga un correcto desarrollo, una correcta movilidad de la lengua, como bien lo decía el doctor, una correcta respiración obligada por la nariz. Si el niño no puede hacer estos movimientos linguales adecuados, ¿qué es lo que va a suceder? El niño va a buscar la forma de suplir esa mala succión, esa mala presión del paladar sobre la lengua. ¿Cómo lo va a suplir? Con movimientos mandibulares. A lo mejor no va a ser la lengua la que presione, sino el reborde de la encía inferior. O sea, va a intentar como si estuviera mordiendo el pezón de la mamá. La mamá obviamente le va a incomodar bastante y es cuando pasan al biberón y la fórmula, ¿no? Bien importante también checar la postura de esta lactancia. A lo mejor y el niño sí tiene la capacidad de mover la lengua con perfección, pero a lo mejor y la posición no es la ideal, no es la idónea. Entonces, desde este punto a nosotros nos gusta ver muchísimo a los niños lactantes para ver si tiene o no una alteración incluso en la lengua, en frenillo lingual, en frenillos labiales, o incluso si es una postura inadecuada. Nosotros en el equipo tenemos una terapeuta orofacial miofuncional que también es asesora de lactancia. Entonces son muchas áreas las que nosotros tratamos de acercarnos para dar un mejor tratamiento. Puede ser que un niño a lo mejor no tiene la correcta movilidad de la lengua, pero a lo mejor no es un frenillo alterado, no necesita frenilectomía, pero sí lo mandamos a una terapia miofuncional para fortalecer con ciertas estrategias esos músculos, ¿sale? Entonces, bueno, los beneficios de la lactancia pues son infinitos, ¿no? Sabemos que hay un lazo materno, según los psicólogos nos han explicado que este lazo materno es importantísimo para el desarrollo de los niños, una excelente nutrición. En cuanto a inmunología, pues sabemos que obviamente prostaglandinas, etcétera, para el niño va a ser demasiado importante. Crecimiento armónico facial por todo lo que hemos mencionado, un adecuado patrón de respiración y excelente tonicidad muscular. Si empezamos a tener alteraciones, toda la literatura nos dice que los bebés todos nacemos siendo clase 2 esqueletal, o sea que la mandíbula va a estar por detrás o más pequeña que el maxilar. Esto para una correcta posición incluso en la lactancia. Pero si empiezan a haber alteraciones, pues va a haber alteraciones en el crecimiento de los pacientes. Incluso si la mandíbula es más pequeña que el maxilar, aquí vemos la radiografía de la pequeña, o totalmente lo contrario, cuando la mandíbula se expresa de más, pero por una alteración en la respiración el tercio medio se queda hipoplásico, el maxilar no va a tener un correcto desarrollo. En niños que tienen el maxilar hipoplásico o en una posición más, en una retroposición más posterior, pues nosotros sabemos que si esos huesos están más hacia atrás, pues el tracto respiratorio, el canal respiratorio puede estar estrecho, puede estar como presionado, ¿no? En estos niños, si nosotros hacemos una terapia ortopédica a temprana edad, el estimular el crecimiento anterior de estos huesos, pues evidentemente vamos a mejorar pues esta respiración, ¿estamos de acuerdo? Si la mamá opta por el biberón, el clásico uso de chupón, es el mismo efecto que tenemos por el hábito de dedo. ¿Qué es lo que vamos a ocasionar? Que los molares se extruyan y que el dedo presione el paladar. El paladar, imaginemos que el niño es de plastilina, si presionamos, el paladar se va a hacer tanto estrecho como profundo, y este va a ser el efecto. Los dientes anteriores se van a proinclinar, se van a levantar y vamos a ocasionar una mordida abierta. Los molares se extruyeron, esos contactan, pero los anteriores no. Esta imagen se puede ver muy exagerada, por eso ponemos una imagen real y parece exactamente la misma. Si analizamos a detalle, estamos de acuerdo que estos dientes a lo mejor les falta erupción, pero aunque erupcionen a la totalidad, no se va a cerrar ese espacio. Es aquí evidente la curvatura que tenemos, es una mordida abierta evidente, ¿no? Lo mismo pasa con niños lactantes. A pesar de que no tienen dientes, en la zona posterior hay contacto, en la zona anterior no hay contacto. A esta edad se puede corregir suspendiendo el agente causante y a lo mejor y con terapia miofuncional. Muchos de estos niños, cuando tienen un colapso importante del maxilar, el paladar muy estrecho y profundo, podemos hacer ciertos masajes. Acostamos al niño y como si fuera de plastilina estamos expandiendo el paladar y hemos observado excelentes resultados. La musculatura de los labios nos ayuda bastante a cerrar la parte anterior. Ahí el masaje es por el lado anterior. No, por dentro del paladar. Ajá.
como si quisiéramos abrir el paladar del centro hacia los rebordes de la encía, dentro del paladar, como si quisiéramos abrir el paladar. Puede ser primero un lado y luego el otro, o los dos al mismo tiempo. Por dentro de boca. Pero hacia adelante. Hacia los lados. Okay. O sea, hacia las muelitas, como si quisiéramos abrir las muelitas, que obviamente aquí no hay muelitas, pero ese es el efecto que deseamos. ¿Vale? Bueno, si son más grandes donde ya hay dientes, yo quiero hacer ese estímulo con un niño, o los papás no van a poder porque ya está el reflejo de masticación, ¿no? Si nosotros suspendemos el hábito o el agente que nos está causando la alteración del crecimiento, la misma musculatura nos puede ayudar a hacer ese efecto de remodelado mientras el niño va creciendo. Ya cuando son más grandes y el hábito fue muy fuerte, sí tendremos que colocar aquí a lo mejor cierto aparatito de ortopedia para ir corrigiendo, que ahorita el doctor nos va a hablar un poco más de tanto expansores y esos detalles, ¿no? Entonces, así es como yo quiero ver a los niños. Si tiene una mordida ligeramente abierta es permitida, pero hay algo tan drástico y es una alerta importante, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Este pequeñito crece, empiezan a salir los dientes, digo, evidentemente no es la misma persona, ¿no? El paladar se hace muy estrecho y muy profundo. Ustedes son los expertos en esta área, que es lo que yo siempre les digo a los papás de mis pacientes, es el efecto de un globo. Si yo tengo un globo y lo presiono, la parte de arriba del globo se levanta, y ustedes expertos en esa área me pueden corregir si estoy en lo equivocado. Si el paladar es el piso de la nariz y es profundo, hemos visto muchísimos casos de niños con apiñamiento y paladares tan estrechos que si el paladar está muy profundo, incluso el septum puede encorvarse tantito. En niños con hipoplasias maxilares el vomer también puede estar un poco chuequillo, ¿no? ¿Qué es lo que sí hemos observado en la Fundación de Red Down, gracias a la doctora Iris Rentería, que es nuestra otorrino a distancia? Cuando nosotros hemos hecho expansiones palatinas, muchas veces el septum se corrige. Nos dice, oye, ya me quitaste una cirugía, ¿no? Y el niño deja de roncar, a lo mejor mejora muchísimo su patrón de respiración, ¿no? Lo estético, a lo mejor suena feo, pero en este caso es lo de menos. El niño va a tener una mejor oxigenación mientras duerme, mejor liberación de hormonas. Incluso hay muchos reportes muy recientes que está demostrado que un niño con alteraciones de respiración también son los resultados número 1 ahorita para reflejarlo en bruxismo. Más un niño con, obviamente, si tiene una actividad muy elevada el niño, también se refleja en bruxismo, o en niños que abusan mucho de los iPads y las pantallas, en bruxismo. Pero el número 1 ahorita en la actualidad es por temas de respiración. Es muy común que nos llegue un niño con colapso maxilar, dientes apiñados, y la pregunta obligada al papá, ¿su hijo ronca? Sí. Cuando está viendo la tele, ¿abre la boquita? Sí. Nosotros entramos y lo vemos todo ojeroso, que incluso el doctor ahorita va a tocar esos puntos. Me dice, ¿cómo sabe? Y ya le empezamos a explicar estos datos y en el 99% le acertamos. Es raro el niño que con estas condiciones no nos ronque, no duerma con la boquita abierta y esas cuestiones, ¿no? Opciones de ortopedia hay muchísimas. Esto nos sirve bastante para levantar tantito la mordida y, por ejemplo, aquí vemos una mordida cruzada posterior unilateral. Las muelas de arriba están por dentro de las de abajo. Como deben estar es como este lado. Aquí está cruzada incluso anteriormente. Los de arriba quieren crecer por atrás de los de abajo, ¿vale? Todo eso lo podemos corregir con ortopedia. Ahora, si lo interceptamos a muy temprana edad, incluso nos evitamos los aparatitos. Yo no quiero que llegue a este punto. Mi objetivo no es vender aparatos, hacerme millonario de aparatos, es que los niños no lleguen a estas complicaciones, ¿vale? Esta es una pacientita mía con síndrome de Down y llegó porque ya le estaba creciendo un dientito. Y es clásico que lleguen los niños dormiditos y el papá se disculpa, ay, perdón, ahorita lo despierto. Aquí yo interrumpí a tiempo y le dije, no lo despierte, quiero analizar en posición de reposo y dormido cómo está la lengua. Hago la tracción y afortunadamente, y eso que es una pequeñita con síndrome de Down, hipotonía,
la lengua esté en perfecta posición. La lengua en reposo debe estar posicionada en el paladar, en la zona anterior del paladar. Si tiene la boquita abierta y la lengüita de fuera, evidentemente hipotonía, que tenemos que trabajar en ese mismo momento. Esta niña, afortunadamente, a pesar de que su hipotonía era leve, tenía los labios competentes y la lengua en una excelente posición. Por ende, los rebordes alveolares se empataban perfecto y el paladar estaba con una forma preciosa. Esta niña difícilmente va a llegar a un punto como lo que vimos de los dientes con maloclusiones. Pero una niña con síndrome de Down tenemos que seguir trabajando con esa hipotonía para que en un futuro no lo empiece a desarrollar. ¿Bien? Incluso la literatura para niños con síndrome de Down nos dicen que todos los niños con síndrome de Down son clase 2. Pero si yo veo a todos mis pacientes, son clase 3, o sea, prógnatas. Clase 2 es que la mandíbula es más pequeña que el maxilar. Pero digo, ¿por qué los artículos me dicen eso si el 99.9 de mis pacientes son prógnatas o con tendencia a que ya los tengo que empezar a tratar para evitar eso? ¿Qué es lo que pasa? Hipotonía, macroglosia, respirador oral. Macroglosia empuja mandíbula y empieza a estimular el crecimiento de la mandíbula. Más la respiración oral, el maxilar se queda corto, se queda hipoplásico. Entonces ahí tengo el efecto contrario en un futuro. Ok, antes era clase 2, pero ahora se está convirtiendo en clase 3 porque no estoy trabajando a tiempo. ¿Sale? Bueno, esta es su área completamente. Aquí vemos justo lo que estábamos mencionando antes. Aquí vemos una radiografía de nuestro paciente. Incluso esta radiografía me encanta enseñárselas a mis alumnos porque siempre les digo, ¿qué ven? Y siempre me dicen, pues tales dientes, le falta tal, ya creció tal, a lo mejor tiene tantos años el paciente. Aquí hay mucho apiñamiento, los premolares están uno atrás de otro cuando deben estar al ladito, pero nadie me menciona esta curvatura, que ustedes me ayudarán a diagnosticarla mucho mejor. Ustedes sabrán por qué hacerle y demás, ¿no? Pero es lo que quiero que vean. Muchas veces cuando vemos ese apiñamiento tan importante, es bien importante fijarnos arriba qué más hay, ¿no? Ese es un niño respirador oral que ronca, sin duda alguna. Nosotros en el hospital nos hacían obligadamente, teníamos que hacer estos estudios. Las famosas vías aéreas de McNamara para nosotros era el pan de cada día, pero para mí son medidas muy relativas. Incluso a ustedes, que es su área, por ejemplo, nosotros analizamos la faringe en el punto superior y la faringe en el punto inferior o posterior. El libro nos marca cómo hacer estas mediciones. Por ejemplo, distancia entre el contorno posterior del paladar blando y el punto más cercano de la pared faríngea posterior, que a nosotros nos decían, donde se ve esta curvatura donde termina el molar, donde veas más clarito, marcas la cara más posterior de la faringe y ahí tomas una medida, tanto para mujeres como para hombres. Ahí ya tú sabrías si está estrecha, si no está estrecha, si está permeable, etcétera, ¿no? Y para la inferior o posterior era donde curva la lengua y el reborde inferior de la mandíbula, sería este punto hacia atrás, y ahí sacas la siguiente medida y ahí te das cuenta si está estrecha, no está estrecha y más. Pero incluso nosotros como odontólogos le digo, a ver, marque el punto de punto a punto, ¿de dónde medirías? Si yo le digo a un doctor como otorrino, mide un punto, otro punto, luego a otro, pues va a haber cierta variación, o sea, no va a ser exactamente la misma medida. Entonces es muy relativa esta cifra, pero lo que sí es evidente es que podemos ver si está permeable o no está permeable. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros... ¿Ese paciente qué edad tendrá? Este paciente, me gustaría ver los molares para verlo. Están en oclusión los primeros molares y todavía no erupcionan los segundos. Podría tener entre 6, 7 u 8 años, sí. Más de 6 porque ya hay oclusión, entonces sí, entre 7 u 8. Nada de adenoides, ni lo normal. Está como si estuviera operado, ¿no? Probablemente. Ese es un punto bien importante. Operado porque esa vía respiratoria está muy permeable. Okay. O sea, no tiene nada de adenoides, a lo mejor está recién operado. No sé. Probablemente. De hecho, eso es un punto bien importante. Nosotros veíamos un paciente que roncaba o esas cuestiones, interconsulta otorrino, retirar amígdalas adenoides, ¿no? Ahorita con las expansiones se ha reducido mucho esa cirugía, que a lo mejor ustedes me dirían, no, pues mejor mándamelo y hago la cirugía, ¿no?
Pero es bien importante tratar de hacer como ese vínculo para ver qué será lo mejor para el niño. A lo mejor y la cirugía dices, chin, ¿se la hago o no se la hago? A ver, intentemos con la expansión. Primero a lo mejor acomoda la oclusión. Mineralizar los dientes es a partir de 5.5 o menos, evidentemente, más ácido. Por la mera protección de la saliva, tardamos entre 25 minutos y media hora para que ese pH, esa protección de la saliva, se neutralice. Obviamente ese pH es porque ahí va empezando la digestión, el bolo alimenticio y demás. Si es un paciente respirador oral con una boca más seca, pues no va a haber esa protección ideal o va a tardar mucho más tiempo en neutralizarse. Ahora sumémosle que no se lavan los dientes, etcétera, etcétera, su ingesta de azúcares y demás, ¿no? Y bueno, esta gráfica no compete tanto al tema de respiración, sino a la cantidad de cepillado. Un paciente que 3 alimentos al día, sin cepillarse los dientes, permanece alrededor de 2 horas al día con la boca con riesgo a caries. La segunda, entre comidas, pica bastante alimento, tiene entre 5 y 6 horas el riesgo a caries. Y un paciente que se lava los dientes antes y después de cada comida, pues no deja que descienda tanto el pH, ¿no? Les comentaba que los niños que nosotros revisamos en cuanto a las frenilectomías, evidentemente cuanto antes mejor. Por eso cuando me preguntan, ¿a qué edad llevamos al niño al odontopediatra? Cuanto antes mejor, esa es la respuesta. En cuanto nace, revisamos incluso posiciones de lactancia, frenillos y demás. Si está bien, a lo mejor hiciste en 6 meses, o cuando ya ahora sí le salga el primer diente, ya me lo traes. Obviamente en estas citas damos consejos de prevención, qué cepillo, cuándo empezarlo a utilizar y demás, ¿no? Ese pequeñito necesitamos hacerle una frenilectomía, la hicimos, la mamá llega, es clásico que lleguen nerviosas, obviamente si su niño, este pequeño tenía 2 meses, pero por ejemplo en los casos de los niños que tienen 2 días de nacido, nacen, tienen alteración en la lactancia, desde ahí el pediatra le dice, no, estoy viendo que tiene el frenillo muy corto, y al día siguiente saliendo del hospital se lanzan al consultorio, les explicamos a detalle y obviamente entendiendo estos beneficios de tener una lengua en buena tonicidad, en buen movimiento, desde esa primera consulta nos dicen hazlo, porque no voy a esperar una semana o un mes teniendo complicaciones en la lactancia. Hacemos el procedimiento y por eso dejé la foto así recortada. Esta foto me la envió por mensaje la mamá y nos dijo es la mejor noche que ha tenido el bebé, nunca había dormido tan bien. Es clásico que se alimentan y como no hay una buena movilidad lingual, empiezan a alimentarse más de aire que de leche, tienen reflujo, se cansan muchísimo en la lactancia, les da sueño y cuando despiertan vuelven a pedir de comer. Entonces la mamá está cada rato pegándoselo, lastimándose por esa mala tonicidad, ese mal movimiento, esa mala succión. Entonces esto mejora impresionante para la mamá y para el bebé. Damos una cita a la semana para revisar la cicatrización y tratamientos y terapia miofuncional obligatoria para el control incluso de la cicatrización. Entonces damos una cita a la semana como odontopediatras, pero al día siguiente ya fueron a la terapia orofacial. A la semana vemos cicatrización, si todo va bien, doy una cita al mes. Y me encanta esa cita al mes porque el niño llega el doble de peso y mejor coloración, ¿no? Este pequeñito tiene autismo y esta pequeñita están ambos en su terapia orofacial. Es obligatoria la terapia orofacial para estos pequeñitos. Cuando me llegan, reviso la cicatrización y evidentemente no solamente es levantar la lengüita, cicatrizó bonito, no se ha vuelto a unir la herida. No, hay que checar movilidad, incluso tonicidad y con qué fuerza, comparar desde el día 1 antes de la cirugía y ahora comparar la fuerza que ya logra ejercer el bebé con la lengua sobre el paladar, que es lo más importante para el desarrollo. Nosotros en odontología, desde que ya empiezan a tener la dentición temporal, podemos saber si en un futuro va a tener complicaciones o no, por si se le van a enchucar o no los dientes. Los dientes de leche deben estar separados porque los que vienen en un futuro van a ser más grandes. Si los dientes de leche están juntitos, que es clásico que la mamá llegue y nos dice, tienen los dientes perfectos, de revista. Sí, pero en un futuro no van a caber los demás. Desde aquí hay que empezar a trabajar, porque si los tiene juntitos hay que hacer expansión. No me voy a esperar a que ya los tenga chuecos para mandárselos al doctor Ignacio, a que ya vea cómo le arregla lo que pudimos evitar, ¿sale? Entonces, incluso cuando están más grandes, alrededor de
entre 10 y 12 años que mudan este segmento, aquí sucede el efecto contrario. Los premolares van a ser más estrechos que los molares de leche y nos van a sobrar ciertos milímetros que nosotros podemos compensar para jugar con los espacios y acomodar la dentición, ¿no? Valorar la oclusión de los molares y el perfil del paciente. Evidentemente posiciones óseas, tanto de mandíbula como de maxilar. Saber perfectamente la dirección de los crecimientos de estos huesos para nosotros saber cómo detectarlo, a qué edad empezar a trabajar y qué aparato va a ser el mejor para este paciente. Por eso es que hacemos nuestras cefalometrías. Y si se fijan en nuestras cefalometrías, también trazamos vía aérea, porque también es importante, porque yo no solo voy a ver si tiene una linda sonrisa o no. Hay que tratar todo de lleno. Si se fijan también, aquí yo dibujo las vértebras en la radiografía, que son estas de aquí, las cervicales, que serían la 2, 3 y 4. Axis, tercera y cuarta vértebra. El atlas no, porque pues ese no me sirve para el análisis y casi ni se ve aquí por la sobreposición de imágenes, ¿no? ¿Por qué trazo eso? Porque hay un estudio muy importante aparte del carpal. Nosotros vemos en el carpal cuando se forma el hueso sesamoideo, está en el punto clave para empezar a hacer los tratamientos de ortopedia en cuanto a crecimiento. Porque cuando empieza a salir el hueso sesamoideo es cuando está en los picos de crecimiento de los maxilares, coincide. Lo mismo con el crecimiento vertebral. Este crecimiento vertebral nosotros dibujamos estos cuerpos laterales de las vértebras y este es el diagrama que nos va a ir describiendo cómo se van modificando en cuanto a su crecimiento. Cuando el niño está en la etapa, cuando el niño está en la etapa entre 3 y 4, coincide con la formación del sesamoideo, que es entre los 8 años, donde está empezando a arrancar uno de sus últimos picos de crecimiento. Aunque si vemos estas alteraciones desde un lactante, cuanto antes lo trabajemos mejor. Pero entonces, ¿por qué hago esto? No es lo mismo que me llegue un niño de 5 años, a un niño de 8 años o a un lactante. Hay una filosofía también. Si yo le pongo un aparato a un niño de esta edad cuando estoy en su pico de crecimiento, a lo mejor logro un efecto muy positivo, supongamos en un año. Pero si lo pongo al niño de 4 o 5 años, a lo mejor voy a llegar a ese mismo efecto, pero a lo mejor en 2 o 3 años, o sea, es más lento. ¿Y ustedes creen que un aparato, un niño de 4 años lo va a usar 3 años? Se nos va a cansar. Entonces hay que jugar, obviamente, en cuanto a cooperación del paciente, qué complicaciones está teniendo para ver si ahorita le meto muchísima fuerza al aparato o veo que otras estrategias, pero hay que jugar con nuestros elementos diagnósticos. ¿Qué hacemos? Aparatitos de protracción y expansión maxilar. Hay muchísimos tipos, muchísimas modificaciones, que también el doctor Ignacio nos va a hablar un poquito de eso, pero para crecimiento maxilar, lo mejor que hay es la máscara de protracción, o también llamada máscara de Petit, pero tiene que ir acompañada de una expansión palatina, que más que expansión palatina lo que estamos haciendo es una disyunción, una separación de las suturas óseas para que la protracción sea más efectiva y más rápida, aparte del colapso palatino que tiene. Si hacemos esa expansión, el paladar desciende un poco, mejora respiración, y si tracciono el maxilar adelante, también libero la apertura de la vía aérea. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos la imagen, con el video del efecto del expansor junto con la máscara de protracción. Hay muchas modificaciones. El aparatito anterior, si notaron, tenía unas cubiertas de acrílico, en ese ejemplo verdes. Eso nos ayuda a levantar la mordida para que los dientes el maxilar se desplace de mejor manera. Entonces el maxilar lo movemos en bloque y eso nos mejora muchísimo tanto el perfil, la oclusión, la respiración, la masticación, la fonación, etc., ¿no? Aquí ya entró el doctor Ignacio. Bueno, listo. Me gusta mucho esta frase que dice que el diagnóstico es una de las enfermedades más comunes, porque al final, pues muchas veces no arreglamos el problema si no hacemos un buen diagnóstico.
Entonces, lo más importante es tener un buen diagnóstico del paciente en cualquier área, o sea, ustedes en la suya, nosotros en la nuestra, pero siempre ayudándonos de los diferentes métodos de diagnóstico para que sea más completo y poder dar un mejor plan de tratamiento. Entonces, es muy importante siempre ver ese. Nosotros como dentistas, pues, hacemos diferentes diagnósticos desde el intraoral, con auxiliares de diagnóstico, como ahorita les voy a enseñar. Entonces, tenemos diferentes opciones para diagnosticar al paciente, no solo enfocándonos a la boca, en mi caso al diente chueco, porque yo soy ortodoncista, entonces realmente lo que yo veo es el diente chueco, pero pues no me puedo ir solo a esto, hay que ver un poquito más allá de todo el general del paciente. En el caso de ortodoncia, nosotros necesitamos las fotografías del paciente para tener un antes, un después, la radiografía lateral de cráneo, en donde vamos a ver toda esa posición de los dientes. Aquí podemos ver también lo de la vía que me estaba explicando el doctor, la panorámica donde vemos un general de todos los dientes y los modelos donde podemos ver pues fuera de la boca pues cómo están exactamente los dientes. Todo esto pues va a ser lo mínimo necesario para hacer un tratamiento de ortodoncia. Entonces, en la cefalometría, bueno, aquí está, hacemos un trazado, como dice el doctor, también trazamos las vías aéreas, la inclinación de los dientes, y todo esto va a irse sumando para sacar nuestro diagnóstico, ver si vamos a necesitar hacer algún tipo de extracción al paciente o lo que sea que necesite el paciente. Mucho va a ser en base a este tipo de trazados. Ahora, pues tenemos otros métodos de diagnóstico. Este se llama un escáner intraoral, se llama Aiteo, el cual nos ayuda para que digitalizamos la boca del paciente y podemos hacer análisis de forma digital, podemos, de hecho aquí se ve, es muy interactivo, el mismo paciente, vean, ahorita se pone a jugar con él, le podemos explicar perfectamente, el paciente ve ahí cómo están sus dientes, incluso podemos hacer una predicción de cómo están y cómo podrían quedar, y eso en el plan de ortodoncia. También para prótesis actualmente ya hasta podemos evitar el uso de impresiones. Con este mismo aparato preparan el diente, se escanea, se manda al laboratorio de forma digital y prácticamente podemos hacer una corona en un lapso de 3 horas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues igual que en todas las áreas, vamos teniendo un poco más de tecnología a nuestro alcance, y pues al final de cuentas, si todo esto lo vamos sumando, pues nos va a dar mejores formas de diagnosticar a nuestro paciente. Ahora, esto, hoy por hoy contamos también con esta otra tecnología, se llama tomografía Combin. Básicamente es para cabeza y cuello, que al final de cuentas es lo que a ustedes les compete, y aquí podemos observar pues tridimensionalmente todas las estructuras, principalmente de la cabeza, aunque realmente no es un estudio precisamente para tejidos blandos. Podemos observar también los tejidos blandos y podemos evaluar, por ejemplo, ¿Hay un diente ahí del maxilar? Sí, le mandaron una muelita, aquí está, al seno, aquí se ve también. Le mandaron una muelita al seno maxilar, lo estaban tratando de extraer, y al final pues se les fue. Después de unos días ya se ve aquí, después de unos días ya se ve aquí cómo empieza a formarse el tejido inflamatorio dentro del seno. Entonces, todo eso a ustedes especialmente sí les puede servir. Es una gran método de diagnóstico que tenemos al alcance, que es mucho más barato que tal vez una tomografía axial computerizada. ¿Cuánto cuesta? Como 10,000 pesos, no sé cuánto cuesta exactamente. ¿Cuánto cuesta? 500 por ahí. ¿Cuánto?
Como 1500, depende de dónde. Pero ¿cuál? ¿Dónde les manda dos? ¿Un ataque? Unos 3, ¿no? No. Un promedio de 3.500 pesos. ¿Sí? Ah, bueno. La tag de escena para estar en contraste. Dos. Ok. Bueno, la verdad es que es Pero lista de espera, ¿no? súper bueno y la verdad es que les puede servir mucho. Esta cuesta creo que 1.500 pesos, 1.400 pesos, o sea, es mucho más accesible para el paciente y al final pues no sé, yo nunca he visto cómo ven las TAG, pero, o sea, yo no las he visto cómo las manipulan. Este tiene un visor el cual es muy fácil de manejar, tiene muchos comandos que nos puede ayudar para verlo de diferentes formas, de diferentes cortes, de diferentes, así como se ve ahí, como se ve aquí, lo podemos girar, podemos girar completamente podemos hacer cortes laterales, cortes parciales, de todo tipo. Entonces es una buena opción. De hecho, donde tenemos este aparato es aquí a la vuelta, en la Avenida La Luna. Ahí tenemos ese aparato. También ahorita quieren preguntar unas órdenes, o si quieren remitir a algún paciente, la verdad es que es una buena opción y pues sí es mucho más barato que una TAG, ¿no? Entonces, ¿Qué más tienen ahí? Básicamente es radiología solo de laterales. Pero tienen, lo de odontología tienen radiología. Pues lo que son las laterales, las panorámicas y la combi. Entonces, eso es básicamente que también sabes las que mandan ustedes en algunas ocasiones. Y las laterales, esas, perdón que te interrumpa, las laterales como la que nos enseñaron, que nos sirven para ver adenoides y eso, como de qué edad no batallan para tomarlas ahí. Pues ya después de 6 años es mucho más fácil, ¿no? Después de los 5. Después de 5 años A ya. partir de 5 ya es fácil. El problema es el comportamiento del niño. O sea, hay niños, o sea, nosotros lo que acabamos haciendo es, por ejemplo, hay niños de 3 años y de repente, o sea, de plano lo apuntan hacia mano, vamos a hacer la prueba. Y hay niños maravillosos que se dejan. La cosa es, se separan y si no se mueve el niño, funciona, pero hay niños que finalmente no entienden, quédate quieto. Sigo. Sí, pero luego en la sala de rayos X a veces es un poquito más el estrés y más batallan, pues salen con las manos de los niños y todo. A lo mejor es más fácil con ustedes. Pues. Lo que pasa es que aquí la máquina se tiene que quedar paradito. Entonces le decimos, quédate parado como soldado, y entonces a veces mira, el tomógrafo no. Tenemos el tomógrafo está es arriba como y es como una nave espacial y baja así, o sea, nada más es sentadito y no pasa nada, se baja. Pero los rayos X se tiene que quedarse parado y es como una fotografía, si se mueve pues no, o sea, en cambio creo que Pero yo creo que los niños de 5 años ya. Yo he mandado varios pequeñitos, pero sí, como dice Aide, ahí la clave es ver como el manejo de conducta, ver el comportamiento del niño, porque sí hemos mandado 2 y medio y demás que obedecen perfecto, no se mueven y la radiografía me la mandan impecable. El que vimos ayer tiene que verle, que traía 2. Vimos, Sí. acabamos de ver uno con síndrome de Down. Ayer vimos uno con Down, De que 3 estaba de años. 3 años y le tomaron la panorámica. Perfecto. Un poquito movida, pero o sea, suficiente para diagnosticar lo que necesitamos. O sea, de verdad, los niños especiales, hay niños que verdaderamente decimos, vamos a hacer el intento, pero no puedes hacer 10 intentos. Sí, claro. O sea, Sí, tal vez haces 2 y a ver si o sales. sea, ¿no? normalmente tratamos 3 intentos. Sí, no, y uno se da cuenta cuando dice, este definitivo no va a cooperar. Entonces, la verdad es que, digo, no es una regla, pero sí, ese niño de 3 años, ayer llegó con su panorámica, y niño con Down, y la verdad es que, aparte también la consulta se portó espectacular, o sea, porque le tuvimos que hacer una extraccioncita que yo le ayudé al doctor, y la verdad es que súper bien. Entonces, bueno, al final seguimos con lo que estábamos platicando, hablando un poco de los respiradores orales, pues realmente hay una gran incidencia de niños que presentan este problema, o sea, de la consulta un 30% lo pueden presentar, y pues hay por diferentes circunstancias como las amígdalas hipertróficas, talendiques desviados, asmas, alergias, y muchas veces aún ya quitando a veces el punto causal,
pues después se vuelve un hábito y siguen con esa respiración oral, ¿no? Entonces, ahí ya hay que tratarlos de otra forma, porque si quitamos el agente causal, pues muchas veces lo seguimos haciendo, lo siguen haciendo ya por un hábito, o porque ya se puso en mala posición la misma mandíbula, ya se acostumbraron a tener la boca abierta, y aunque ya se haya quitado ese agente causal inicial, pues a veces sigue presentándose. Entonces, las características del respirador oral pues son clásicas: los ojos que se van caídos, las ojeras que normalmente se les ven, la nariz estrecha, la incompetencia e hipotonicidad labial. Por lo mismo que tienen la boca abierta, hay un crecimiento del tercio medio inferior y pues se les hace una cara larga. Entonces, eso es clásico. Ya hablando específicamente de la boca, pues vemos lo que es el paladar estrecho, como lo habíamos platicado anteriormente con el doctor. Hay mordidas cruzadas de los dientes, porque el mismo paladar se sube y todos los dientes se colapsan. Por otro lado, los dientes superiores se proclinan, se van para enfrente, y muchas veces también los inferiores se van para atrás. Entonces, esas son características clásicas de un respirador oral, que al final de cuentas, pues siempre las comparten la mayoría de los pacientes. Entonces, como la lengua se coloca en una posición incorrecta, va a ejercer una fuerza normal que va a mandar la mandíbula hacia abajo y va a hacer que la mandíbula se vaya hacia atrás, toman una postura como hacia adelante para abrir esa vía aérea, y pues hasta la postura corporal se ve alterada, ¿no? Entonces, es muy importante tener el control de estos pacientes, pues empezando por ustedes, pero también nosotros también tenemos nuestra parte, ¿no? Dentalmente, pues las maloclusiones que ahorita se les enseñé, el riesgo a caries por la misma resequedad de las mucosas. Entonces, al estar más seca la boca, pues no hay esa protección que da la saliva. La misma saliva hace una autoclisis, que se llama, es una limpieza propia por la misma salivación. Entonces, al estar seco, pues no se da. Por la misma falta de oxígeno, pues hay hipoxia, hay eliminación en la memoria, incluso menor coeficiente intelectual, y muchas veces llega a afectar también la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces son niños que no crecen adecuadamente por todo originado pues por la respiración oral. Entonces sí es importante tratar a estos niños de forma pues integral, porque ahí sí no son ni solo ustedes ni solo nosotros, sino tiene que ser de forma integral. Aquí se ve un poco exagerado, pero como el paladar de estar muy colapsado, al momento de hacer expansión, pues baja, y como decía el doctor, o sea, al final de cuentas, el techo del paladar viene siendo la pisa de la nariz. Entonces, al descender la bóveda palatina, pues se abre la vía aérea superior y pueden respirar mucho mejor. Muchas veces solo con esa expansión. Como decía el doctor, hay diferentes tipos de aparatos que al final solo son variantes, pero en esencia todos hacen lo mismo. Él presentó el otro que estaba con verde, que tenía unas pistas en la cara oclusal, pero en esencia, y ya de acuerdo al paciente, es el que vamos a usar. Pero al final, pues todos tienen este mismo principio: hacer una expansión. ¿Hasta qué edad se pueden usar? Qué buena pregunta. Generalmente, evidentemente hay que checar los picos de crecimiento del paciente, pero ya cuando rebasan los 12 años, bueno, la literatura menciona que uno de los últimos picos de crecimiento maxilar es alrededor de los 11, que es justamente cuando termina de erupcionar de las últimas piezas permanentes. Ya prácticamente cuando hay piezas permanentes ya es muy difícil hacer como expansiones en cuanto a ortopedia. Por eso que cuando hay apiñamientos muy severos ya no puedo generar mucho espacio haciendo expansión, y es cuando ya valoramos, bueno, los ortodoncistas, si hay que hacer ciertas extracciones o alguna terapia ya
secundaria, ¿no? Y a veces también, digo, la expansión, aunque nos ayuda muchas veces también a ganar espacio, no solo para arreglar esto, sino a veces, si nos hace falta un poquito de espacio, podemos hacer una expansión, ganar espacio y acomodar los dientes. También es en cierta forma limitada, porque en el maxilar pues son dos huesos que los podemos estimular y podemos hacerlos crecer incluso lo que queramos, o sea, podemos dejar los dientes volando y puede ser un crecimiento real, pero la mandíbula no. Entonces la mandíbula, como es un hueso único, pues se podría hacer, a menos que se hiciera una fractura de forma quirúrgica, pero pues no se hace. Entonces, ahorita mucho lo que se ha empleado en pacientes más grandes es sí expansiones, incluso en adultos, pero ya con microtornillos. Entonces ya son expansiones más complicadas, con más fuerza, y no todo el mundo accede a eso cuando a lo mejor hay herramientas más accesibles. no, pero sí también, o sea, aparte de con los microtornillos, es en una cierta osteotomía para poder estimular un poco eso, porque a fin de cuentas ya la sutura ya se osificó y ya no se puede como tal expandir. Entonces, lo mismo pasa en la mandíbula. En la mandíbula pues no podemos hacer una expansión. Hay aparatos para hacer expansión a nivel mandibular, pero lo único que hacen es que los molares pues tal vez los inclinan un poquito y sí se llega a ganar algo de espacio y hasta cierto punto se puede hacer, pero no tanto como en el maxilar. En el maxilar pues muchas veces es por este tipo de problemas que a veces es más severo y a veces necesitamos hacer más expansión en la parte superior, y aún así cuando hacemos en la parte superior los dientes de abajo también lo siguen. Entonces hablando del caso que estamos hablando de respiradores orales, es básicamente lo que casi en todos los pacientes llegamos a hacer, lo que es la expansión superior. Esta niñita es una paciente, se llama Suani, es la que les presenté anteriormente. Vemos todas las características tanto faciales como dentales. Ella respiraba con la boca, incluso esta paciente, aquí podemos ver sus vías aéreas, regresando a lo que estaba explicando el doctor, pues aquí lo podemos ver totalmente permeable, o sea, lo vemos, cualquiera podría decir, si no viéramos a la paciente o si no viéramos nada, si nada más nos enfocamos a esto, pues se ve completamente normal, ¿no? Pero bueno, ya si nos vamos a... Aquí se apaga tantito la luz. Miren cómo se ve ese tejido hipertrófico que está, aunque no es una radiografía que nos sirva específicamente para tejidos blandos, vean cómo se ve todo este tejido hipertrófico, por eso lo encerré. Entonces, realmente no dejaba que la niña respirara. Esta niña ya estaba programada para cirugías de adenoides y todo, nada más que se vino la pandemia y por eso ya no se lo hicieron. Pero esta niña vive con su CPAP, vivía con su CPAP para poder respirar. Empezamos el tratamiento de ortodoncia, empezamos a hacer esa expansión. Actualmente, aquí podemos observar, en el anterior vimos sin el aparato, aquí un primer aparato, empezamos a hacer la expansión. Aquí, ¿qué edad tiene? Perdón por la... ella en ese momento tenía, creo que 11 años. Pero vean aquí la forma, aquí se ve incluso como más triangular y estamos ya empezando a hacer la expansión. Aquí ya es otro aparato en el cual pues seguimos haciendo un poquito más de expansión, ya se ve un poco más de forma, y ahorita vamos a ver en otra diapositiva cómo ya se ve completamente diferente. Ella, a diferencia del aparato que les presentó el doctor, aquí le pusimos que se llama arco extraoral, que es el que le dicen freno de caballo, que es para hacer el efecto contrario. En yo lo que busco es llevar el maxilar hacia atrás. ¿Por qué? Porque por lo mismo de la respiración oral, que tenía un crecimiento hiperdivergente, pues el huesito de arriba estaba mucho más adelante. Entonces en ella especialmente decidimos colocar este aparato para mejorar esa posición del maxilar. Aquí podemos ver incluso, si ya vemos esta radiografía, hasta se ve un poco más estrecha la vía aérea que aquí.
Eso también hasta puede ser por la misma posición del mismo maxilar, pero actualmente esta niña ya ni la operaron, ya duerme sin su CPAP, ya puede respirar bien y actualmente pues ya tiene una vida más normal, ¿no? Bueno, aquí no se desprecia tanto porque ya se ve como un poco más sobrepuesto, pero sí, aquí se veía perfectamente eso, tejido inflamatorio. Y bueno, ya aquí ya estamos arreglando todos los dientes, todavía no acabamos, ya estamos cerca de terminar, pero aquí podemos ver la diferencia de la forma del maxilar, ya se ve un maxilar mucho más amplio, por lo tanto pues ya el piso de la nariz descendió y pues realmente puede respirar bien. Como les digo, ya dejó de usar el CPAP, ya duerme normal y ya pues tiene una vida mucho más normal. Bueno, el perfil no nos ayuda mucho, pero aún así cambió. Vean cómo se ve su sonrisa, ya se ve unos dientes mucho más bonita su sonrisa. Ya estamos cerca de terminar, no hemos terminado, esto fue apenas hace unos días, pero pues en esta niña específicamente pues creo que le cambiamos la vida de estar sometida a un CPAP de forma obligatoria y de estar programada para cirugías y todo, pues que ya se evitó todo eso, pues es una gran ayuda que de repente podemos hacer a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Y identificaron esa paciente, además de la respiración oral, algún factor por el mal crecimiento del paladar? O sea, si durante la niñez, como señala, algún factor que haya hecho crecer así o fue algo... Pues ella después tenía el tórax excavatum, o sea, ese es el problema original que tenía y por lo tanto pues desde ahí no respiraba bien, o sea, y luego súmale lo de la boca que estaba todo colapsado, todo el tejido hipertrófico que tenía en la parte posterior, entonces pues fue una suma de todos los factores, pero pues al final con el tratamiento que hicimos nosotros de la expansión y todo, pues realmente ya pudo respirar. Sí, porque a lo que voy es que según las radiografías que pusiste, y pues ese tejido yo no creo que le hayan podido resolver si se lo hubieran hecho la cirugía, no, claro, porque como que estaba apretado. Y la orientación a mi cuestionamiento en datos es saber si ustedes, pensando que qué pudo haber hecho que el paladar, si era algo genético, congénito, predispuesto, que creciera de esa forma, porque al final de cuentas pues ustedes están demostrando que era la causa de la obstrucción respiratoria, ¿verdad? O sea, y al modificarlo se modificó todo, no una consecuencia, sino una causa. No, aquí, bueno, la causa era la respiración oral, o sea, al final de cuentas realmente su problema es que no podía respirar por la nariz y respiraba por la boca y hizo ese colapso. Aquí un punto importante, obviamente por el pectus excavatum o tórax excavatum, ella genera una cierta hipotonicidad por la obligación a tratar de respirar mejor por la boca, que obviamente entra más aire que por la nariz. Entonces esa hipotonicidad más generalizada, pero en estos pequeños que generan ese tipo de posicionamiento, ella en las fotos que ponía el doctor vemos que es competente labial, pero es competente labial entre comillas. La realidad es que no es competente porque vemos la borla del mentón hipertrófica porque se está obligando a cerrar. Si le pidiéramos que relaje, seguramente abre la boca, o por lo menos deja de cerrar los labios. Si la borla del mentón está hipertrófica, se ve como mientras su desarrollo va a hacer que la mandíbula no tenga un correcto desarrollo y por lo tanto se exprese más el maxilar. Y eso es lo que conlleva Empezar más exactamente, si se le van a llevar al doctor desde chiquita, ponemos aparatos miofuncionales como un lip bumper que detienen las musculaturas de la parte inferior para que no haga presión directa sobre el hueso ni de los dientes. Entonces ya la mandíbula se va a empezar a expandir. Al final de cuentas nos tenemos que guiar de acuerdo a qué momento llega el paciente. Digo, la es que los viéramos de chiquitos, como digo, en la clínica, pues al final... Pero es que a lo mejor no lo ven ustedes, pero nosotros sí. Claro. Bueno, a eso voy. Claro. Porque luego los mandan claro. por respiración oral. Sí, claro. Pero a una edad más temprana y pues podrá verse muchas cosas, pero
tienen características, pueden tener características como estas. Y yo recuerdo hace mucho que vi unos artículos en donde publicaban cómo tratar mediante vendajes y prótesis malformaciones congénitas como paladar hendido, labio leporino, y además de la cirugía, y cómo se iba modificando todo, haciendo la cirugía más sencilla y más funcional. De hecho, entonces este sería un ejemplo de eso, que si a los 2 o 3 años estoy viendo un problema de este tipo, pues no va a llegar, si se trata antes, no va a llegar a este extremo, ¿verdad? Sí, de hecho, hablando de eso que dice de los niños con labio y paladar, hay niños que a la semana de nacidos les tomamos la impresión y les hacemos un conformador para que puedan comer, porque al final pues no pueden comer. Sí, hemos escuchado de casos que la mamá en gestación le diagnostican al bebé labio paladar hendido por las herramientas ya diagnósticas tan buenas. En el parto va el ortodoncista o el odontopediatra a tomar la impresión. O sea, el niño nace y desde ahí, porque ahí el tiempo es oro. En cuanto antes empezamos a trabajar, Lo que hemos tomado de 10 días, hemos tomado impresiones a niños recién nacidos para hacerles un conformador, que es como si fuera lo que es una placa total, pero sin dientes. ¿Para qué? Para que el niño pueda comer. Incluso ya después se van cambiando, porque los niños van creciendo, se van cambiando, y cuando es una fisura muy grande, el mismo conformador, bueno, se va haciendo de tal forma para ir afrontando, o sea, aunque se hace Nada grande, pero va a el tamaño, pero también se conforma de cierta forma que vamos afrontando los bordes, y entre que le vas ayudando a comer, entre que vas ayudando a cerrar los bordes para hacer un puente, ¿no? Para que siga. Sí, o sea, bueno, como decía el doctor, del bebé que le vas haciendo expansión casi con los dedos, aquí igual, pero le vas haciendo al revés, ahora le vas apachurrando para que se vaya cerrando la fisura, y entonces ya cuando llegue el cirujano, pues es una fisura más leve. y después yo los veo para hacer el manejo de crecimiento, porque obviamente con la cirugía, pues la tracción de tejidos hace que el maxilar no se desarrolle adecuadamente. Es como el efecto de la zona del mentón tan fuerte, pues obviamente ese tejido El tejido cicatrizado pues no deja que se dé el crecimiento adecuado. Entonces ahí ya hay aparatología miofuncional para contrarrestar ese efecto, ¿no? Realmente, bueno, hablando en general, pues digo, es un dato así ya fuera de lo de respiración oral, que también nos conlleva. Al final, los pacientes con una mordida estable a los 5 años, solo el 25% llega a una edad adulta pues con esos dientes como deben ser. Muchas veces por hábitos, por diferentes cosas, podemos tener esas alteraciones y tener una maloclusión importante. Porque les platico, el caso de mi hijo, él tenía los dientes pues, perfectos antes de la pandemia, y no porque yo se los había arreglado, así salieron. Con la pandemia, entre pues, el estrés, porque al final de cuentas los niños estaban tan o más estresados que nosotros, entonces empezó con un hábito como de morderse el labio, y ahorita, bueno, ya está en tratamiento, pero de repente los dientes estaban así, o sea, y eso fue causa en este caso, yo se lo atribuyo al estrés por esto de la pandemia, que a fin de cuentas, hoy por hoy lo vemos en el consultorio, que es impresionante, tanto en niños como en adultos, el aumento de casos de bruxismo. O sea, siempre los adultos tenemos problemas, bueno, muchos tenemos problemas de bruxismo, lo tienen porque yo no. La verdad es que sí es un problema generalizado, y ahorita con la pandemia se ha potencializado fuertemente. Entonces, y en los niños lo vemos, en el caso de mi hijo, pues, o sea, los dientes se le checaron por tema, yo se lo achaco al estrés. Entonces, de tener unos dientes incluso más bonitos que estos, estaban así ya con dientes permanentes y todo, ahorita están, bueno, ahorita ya mejorando, pero estaban peor que esos. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso. Y ya esto ya no es de los niños, esto es de adultos, son 3 diapositivas nada más. También
algo que nos compete entre ustedes y nosotros es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, hablando también de esto, ¿no? Al final de cuentas, pues ustedes, muchos pacientes les llegan con problemas de respiración, de que roncan y todo, y hay algunas pues métodos que ustedes pueden utilizar, a veces quirúrgicos, todo, pero pues nosotros también podemos ayudar en este aspecto, ¿no? ¿Qué nos lleva este síndrome? El ronquido, la hipopnea, la apnea, y pues se maneja que en hombres es mucho mayor la prevalencia, incluso de 3 a 1, pero también se maneja que después de la menopausia esto se equipara y las mujeres tienen tanta prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño como los hombres. Entonces, después de la menopausia ya esto se equipara. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en muchos de estos pacientes? Bueno, pues la obesidad es un factor pues muy importante, que aparte es el que sí se puede revertir. El sexo, pues como decía, es mucho mayor en hombres que mujeres, componentes genéticos, tóxicos y todo lo que nos puede llevar a esto. Ahora, como decía, la obesidad, pues a fin de cuentas es el único que se puede revertir como tal, digo, haciendo dieta, haciendo ejercicio, haciendo todo, y también pues depende cómo esté el paciente, es a veces cómo lo vamos a tratar. Por ejemplo, ya un paciente con obesidad grado 2, pues primero hay que mandarlo al bariatra antes de pensar en tal vez yo querer hacer algún procedimiento de la parte que a mí me compete, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las diferentes opciones de tratamiento? Como mencionábamos, el peso, pues a final de cuentas, muchas veces bajando de peso, pues mejoran bastante. Lo que es la terapia, la terapia posicional, en el cual, pues si dormimos de lado, pues es mucho mejor, mucho menos la forma de roncar. Y esto es lo que nos compete a nosotros. Tenemos aparatos de avance mandibular, que como les digo, aparte no es ni para todos los casos, también se tiene que hacer una buena historia clínica, como lo manejamos desde el principio, pero en muchos de los casos esto nos puede ayudar bastante a corregir este problema de la apnea del sueño. Entonces, otro método para ayudarle a dormir pues es el como de mi paciente, que al final de cuentas el paciente vive ya con un CPAP o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pero esta parte hay muchos pacientes que los podemos ayudar con este tipo de aparatos. Estos aparatos pues hay de muchos tipos. Hay aparatos que venden en el mercado que son ya prefabricados, que pueden funcionar. Digo, no son como las que usan los boxeadores. Hay algunos que así parecidos a estos, pero incluso se calientan y agarran un poco la forma de los dientes. Hay diferentes que ya se hacen en un laboratorio. Ya aquí hacemos un adelantamiento ya nosotros programado, en este también, con eso no se queda todo el tiempo, se nos hace una llavecita precisamente para irlo adelantando. Estos que son como unas liguitas, y esto también es de acuerdo al paciente, porque de acuerdo como duerme el paciente también hay indicaciones de cada uno de estos. Pero al final de cuentas, esto es algo que sí podemos trabajar en conjunto y, como digo, tampoco es para todos los pacientes, pero muchos pacientes sí podemos ayudarnos de esto. Entonces, nada más se nos quería mencionar, ya para terminar.